Érase una vez. Hubo una época en la que Internet era distinto. No existían tiendas digitales dominadas por gigantes, no había temporadas ni pases de batalla. Solo había páginas cargadas de pequeños juegos en Flash que millones abrían después de la escuela. En ese océano de proyectos simples, nació algo que parecía pequeño, los Stickmans. No eran difíciles, eran fáciles de animar y naciendo animadores buenísimos, y esto en 2009 hizo que una persona pensara ¿y si creo un juego de Stickmans? Esta pregunta terminaría convirtiéndose en una de las sagas más icónicas de estrategia en navegador. Todo comenzó con una idea básica. Los Stickmans. Figuras hechas de líneas. Sin rostro. Sin expresión. Sin identidad aparente. Pero ahí estaba la clave. El estudio canadiense Max Games Studios entendió que la simplicidad visual permitía concentrar la fuerza en el diseño, en la mecánica, en el ritmo. Mientras otros intentaban hacer juegos cada vez más detallados, ellos apostaron por claridad absoluta. En 2009 lanzaron Stickwar. Lo que parecía otro juego más de estrategia por oleadas, escondía algo más profundo. No era solo recolectar oro y crear soldados. Era un continente completo. Inna Morta. Un mundo donde cada nación no solo usaba un arma, la veneraba. Los Archidons convertían el arco en religión. Sus vidas eran precisión, distancia y paciencia. Los Swordura veían la espada como símbolo de honor y supremacía. Los Speartons entrenaban disciplina absoluta alrededor de la lanza, creando guerreros casi impenetrables. Los Magiquille estudiaban la magia como forma superior de dominio. Los Giants representaban la fuerza pura como ley natural. Y entonces estaba Order. Order no adoraba ninguna arma. Usaba todas. Y esa diferencia ideológica lo convertía en enemigo. El primer juego cuenta la expansión de Order por Inna Morta. Pero no como simple conquista. La narrativa implícita habla de eliminar el fanatismo. De imponer equilibrio. Sin embargo, hay algo inquietante en esa misión. Porque imponer equilibrio, sigue siendo imponer. Mecánicamente, el juego marcó una diferencia clara en la era Flash. La combinación de economía, producción, defensa y control manual de unidades generaba una experiencia híbrida. Podías planear desde arriba o tomar el control directo de un Swordrat y liderar el frente. La estatua central representaba el corazón de cada nación. No era solo un objetivo. Era símbolo. Era cultura. Cuando caía, no solo perdías una partida. Perdías tu identidad. El éxito fue inmediato. Millones de jugadores. Repeticiones constantes. Desafíos cada vez mayores. Pero la historia no se detuvo ahí. En 2012 llegó Stickwar 2. Order Empire. Y con él, un cambio radical en el tono, muchísimo más serio y épico dentro de la franquicia, siendo una secuela directa del juego anterior, además su arte mejoró demasiado en esa época. Order ya no era el pequeño reino rodeado de enemigos. Ahora era el imperio dominante. Inna Morta estaba unificada, bajo una sola bandera. Pero la unificación no trajo paz. Trajo resentimiento. De ese resentimiento nació Chaos. Chaos no era simplemente otra facción. Era consecuencia. Era la respuesta natural a la expansión imperial. Donde Order veía orden, otros veían opresión. Las nuevas unidades eran más oscuras, más agresivas, menos ceremoniales. Savage atacaban con brutalidad sin refinamiento. Medusas convertían enemigos en piedra, simbolizando el control absoluto. Shadowrats aparecían y desaparecían como la sombra del imperio que se infiltra en cada rincón. El segundo juego amplió el sistema de mejoras, profundizó las estrategias y aumentó la dificultad, además de entregar muchísimas más tropas y crear el boss Medusa, teniendo diálogos y siendo popular en su época, teniendo más de 1 millón de visualizaciones. Narrativamente, la saga se volvió más compleja. Order comenzaba a verse ambiguo. Habían liberado Inna Morta, o la habían sometido. Pero mientras la historia se expandía dentro del juego, fuera de él ocurría algo inevitable. Flash estaba muriendo. La tecnología que dio vida a Stickwar estaba siendo abandonada. Miles de juegos desaparecerían con el cierre oficial de la plataforma. Muchos estudios no sobrevivieron a esa transición. En ese momento también hizo de que su versión multijugador también seguiría con ellos y haría la franquicia. Pero pasó algo, Max Games Studios decidió evolucionar antes de que fuera demasiado tarde, se le ocurrió la idea y si lo volvemos a hacer pero mejor. Así que comenzó Stickwar Legacy. En 2016 lanzaron Stickwar Legacy. Legacy no fue un simple port. Fue una reconstrucción pensada para una nueva generación de jugadores móviles. Gráficos más definidos. Animaciones más fluidas. Nuevos modos de juego. La campaña clásica regresó, pero más refinada.
El modo torneo añadió comandantes con estrategias específicas, creando una sensación de competencia estructurada. Ya no enfrentabas solo niveles, enfrentabas líderes. El modo infinito introdujo hordas interminables, casi como si Gina Morta estuviera condenada a la guerra eterna. Incluso cuando un enemigo cae, otro se levanta. Legacy fue el puente entre la era Flash y la era móvil. Millones de descargas consolidaron a la saga como algo más grande que nostalgia. Pero Stickwar Legacy dejó de ser interesante, así que Max Games decidió sacar un nuevo juego, con mejores cosas, con mejores tropas, así es. Stickwar 3. Salto definitivo llegó en 2021 con Stickwar 3. Aquí la guerra dejó de ser contra inteligencia artificial, se volvió humana. Stickwar 3 introdujo multijugador en tiempo real, clanes, sistemas de cartas estratégicas y nuevas facciones como Dominion. El continente ya no estaba simplemente dividido por armas, sino por nuevas ideologías que surgían tras la caída del dominio absoluto de Order. La historia muestra una Inamorta fragmentada. La estabilidad imperial colapsó. Las antiguas naciones resurgen. Nuevas fuerzas buscan controlar lo que quedó. En el multijugador, cada batalla representa la esencia pura de la saga. Ideologías chocando una y otra vez. No hay final definitivo. No hay paz permanente. Solo ciclos. Lo más fascinante de Stickwar es cómo logró construir profundidad narrativa con recursos visuales mínimos. Sin rostros. Sin diálogos complejos. Sin cinemáticas extensas. Solo guerra, oro y estatuas. Pero detrás de eso hay una metáfora constante. El fanatismo divide. La conquista genera resistencia. El poder absoluto provoca fragmentación. Y la guerra, cuando se convierte en identidad, nunca desaparece. Desde 2009 hasta hoy, la saga ha cruzado generaciones de jugadores. Sobrevivió al colapso de su plataforma original. Evolucionó hacia dispositivos móviles. Se adaptó al multijugador moderno. Inamorta comenzó como un mapa simple en un juego Flash. Hoy es un universo con historia acumulada, conflictos ideológicos y una comunidad que sigue peleando cada día. Y quizás esa sea la mayor ironía. En un mundo hecho de líneas simples, se cuenta una historia compleja sobre poder, ambición, unidad y consecuencias. Porque en Stickwar, la guerra no termina cuando cae una estatua. Stickwar fue uno de los mejores juegos y los más recordados de la historia de los Stickman, fue un antes y después dentro y fuera de los juegos de palitos, demostraron algo, que los juegos no tienes que ser perfectos o con buenos gráficos, para triunfar, así que el final, son las estatuas que hicimos en el camino.